Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Bellos por dentro y por fuera. Hoy dejo las recetas al lado porque últimamente he hecho muchas recetas. Hoy me gustaría hablar sobre un tema que a lo mejor puede ayudar a muchas personas que están dando vueltas en la cabeza por tener que hacer una decisión o que están buscando una respuesta, cómo actuar de la mejor manera frente a una situación. En todo momento estamos en la necesidad de tener que decidirnos. Sea decidir cuál ropa me pongo, qué me como hoy, si en el coche freno porque algo se está acercando o si está suficientemente lejos para acelerar y pasar. Y muchas veces el resultado depende de nuestra decisión. Por eso a menudo nos agobiamos porque no sabemos decidir. En la física cuántica hay una teoría que existen mundos en paralelos. Quiere decir realidades eventuales al mismo momento. Estas realidades son productos de nuestros pensamientos. Por ejemplo, si tenemos dos ofertas de trabajo al mismo momento y tenemos que decidirnos, entonces tenemos dos mundos entre cuál elegir y en cuál nos iría mejor. Pero también existe una tercera posibilidad o tercer mundo, en cual rechazamos ambas ofertas y nos llega una oferta mejor. O una peor, que sería el cuarto mundo. O rechazamos también esta oferta y nos llega otra. O nos llega ninguna y acabamos en la calle. Nuestra mente no para de pensar en diferentes posibilidades y con esto creamos nuevos futuros potenciales. Por esto es tan importante de pensar solo en positivo, porque nadie quiere acabar en la calle. Nos agobiamos a menudo porque no conocemos el futuro y no sabemos qué decisión a tomar que nos lleva a un bienestar. ¿Pero realmente no conocemos el futuro? El físico Beautychannel.Regine, creo que se pronuncia así, dice que sí tenemos la posibilidad de conocer la mejor opción para nosotros, porque tenemos a nuestro doble cuántico a quien podemos preguntar. En sus teorías ha demostrado que al menos un 99% del universo está duplicado, y también nosotros. Quiere decir que este doble cuántico somos nosotros mismos. Un yo en un estado físico y el otro yo en un estado ondulado. Y tu estado ondulado se mueve en otras velocidades, y que son velocidades mayores a la luz. Y ahora lo que está pasando es que nuestro yo material, nuestro yo físico, está creando continuamente futuros potenciales a través de nuestros pensamientos, a través de la mente. Y ese yo ondulado o doble cuántico es capaz de viajar en todos estos mundos paralelos que son futuros potenciales que hemos creado a través de la mente y que nos puede traer la mejor opción. Lo mismo pasa al revés. Todo lo que estamos pensando durante el día, que son las creaciones de futuros potenciales, se transmite al yo ondulado para actualizar la información. Y este intercambio de información se hace a través del agua. Los que no han visto mi vídeo sobre el agua y su capacidad de almacenar información, os recomiendo echar un vistazo. Os dejo el enlace aquí arriba. Bueno, volvemos al tema. Este intercambio de información se hace principalmente por la noche cuando dormimos. En alemán hay un dicho que es literalmente como déjame dormir sobre esto. Y en español el dicho es déjame consultarlo con mi almohada. Ambos dichos vienen justamente de allí, lo que Beautychannel llama consultar al doble cuántico. Y como el intercambio de información va a través del agua, él recomienda tomar un vaso de agua antes de dormir, para que el cuerpo esté bien hidratado y el intercambio de información se puede dar de la manera correcta. Y no viene mal tomarse un vaso de agua porque en la mayoría de los casos no bebemos suficiente. Ya vamos al ejercicio cómo podemos contactar al doble cuántico. Lo que ya hemos dicho, beber un vaso de agua antes de dormir. La hidratación es importante también para la salud. Otra cosa, dormir lo más relajado posible para poder contactar con tu doble. El agobio solo transmite la creencia que no vamos a encontrar una solución. Así no vamos a encontrar solución porque justamente transmitimos al doble que no busca ninguna solución. Por eso, dormir relajado y confiar que nos va a llegar una solución. Así el doble cuántico puede hacer su trabajo y la información puede fluir sin bloqueo. Bueno, dormir relajado.
Después, elegir un tema del cual quieres tener una respuesta o una inspiración. La noche es justamente el momento cuando nos acostamos que entramos en tranquilidad y nos desconectamos del mundo exterior y conectamos con nuestro mundo interior. No sé si lo habéis experimentado una vez cuando estáis pensando en la cama. Va muy profundo, es como hablar con vuestro corazón. Es ahí donde hablamos con nuestro interior, donde hemos abierto un canal de comunicación. Y en este momento, hablad con vuestro corazón o vuestro doble cuántico, como lo queréis llamar. Contadle vuestra duda y de qué queréis tener una solución. Y si añadís al final algo de este estilo como quiero la mejor solución para mí y para todos, o para la satisfacción de todos, o sin perjudicar a nadie, mejor de lo mejor. Así transmitís vuestra buena intención y queréis la mejor solución para todos. Porque todo es posible. Y sí también es posible traer la mejor solución para vosotros, pero perjudicando a otros. Porque hay otras emociones, creencias, pensamientos que influyen en esa decisión. Por eso, mejor darle también la condición para el bien de todos, para crear un buen karma. Y siempre está bien tener una buena solución donde todos están contentos. Bueno, seguimos. Ya hemos hecho nuestra consulta, lo más para adentro, hablando con nuestro corazón posible. Según Beautychannel, también hay que decir la indicación del espacio-tiempo. Quiere decir el lugar, el día y la hora donde nos encontramos, para que el intercambio pueda estar correcto. Porque él dice que el doble cuántico no sabe en cuál momento te encuentras. Mi punto de vista es que no es necesario, porque si el intercambio de información va también cuando estamos inconscientes, entonces funciona también cuando estamos conscientes. Si el doble cuántico no supiera en qué realidad nos encontramos, ese intercambio de información no funcionaría. Pero yo os lo comento para que vosotros podáis decidir. Así queda la manera como yo, Regine Coach, en tal día y tal lugar y tal hora solicito la información de no sé qué. A lo mejor no es necesario para el doble cuántico, pero sí es verdad que cuando lo decís, estáis más presente a vuestra solicitud. Y nunca viene mal decir una información de más. Yo personalmente esta información nunca digo y sí me funciona. Después de haber hecho vuestra solicitud, vigilad el momento antes de dormir, para que no entren pensamientos negativos, porque este es el instante más importante. Mejor dormir con el pensamiento de vuestra solicitud o afirmando sé que me llega la solución, porque es fácil en momentos de agobio de no saber decidir que os entren pensamientos negativos. Y esto os puede bloquear. Así dormir con la confianza que os va a llegar la solución. Y esto ya es todo. Y ahora viene lo más importante, la respuesta. La respuesta suele llegar en los próximos días, hasta 2 o 3 días. Pero en algunos casos sí puede tardar hasta 40 días. Siempre depende también del tema y la situación. Pero normalmente os llega en los primeros días. ¿Y cómo sé cuál es la respuesta? La respuesta os puede llegar de cualquier manera. Esto puede ser de manera directa a través de la telepatía o de manera indirecta a través de una publicidad en la tele, una camiseta, un texto, una conversación que estáis escuchando, una imagen, de cualquier manera. Y lo vais a saber enseguida. Es como un clic. Esto es. Claro, si estáis con la mente despierta. Yo, por ejemplo, tenía un caso que estaba dando vueltas sobre un tema unos días, no sé cuánto tiempo. Y de repente, una noche me desperté sentada en la cama diciendo la respuesta. Esto ha sido una manera directa, que no suele pasar mucho. Más a menudo es la manera indirecta. Y en otra ocasión estaba consultando algo por la noche donde no sabía cómo actuar. Y unos días después, cuando estaba esperando el metro en la estación de metro, sentada en el banco y estaba mirando delante de forma aburrida, delante mía había una pantalla de publicidad. Yo no eché cuenta a la publicidad, simplemente estaba esperando. Ni siquiera tengo idea qué publicidad estaban poniendo en ese momento.
Pero donde yo me desperté mentalmente era cuando ponían un mensaje en la pantalla donde yo dije, esto es la respuesta. Es que tú lees algo y sabes, esto es. Así, no hay que estar desesperadamente esperando la respuesta, sino simplemente vivir su vida. Pero estar alerta a los mensajes, los símbolos, donde detrás puede estar la respuesta. Porque la respuesta llega seguro, solo hay que escuchar. Lo mismo puede pasar con una conversación en la calle, con un cartel que ves, con una imagen, con una noticia en el periódico, de cualquier manera. Solo hay que estar despierto y saber escuchar. Bueno, habrán casos que vosotros podéis pensar que no funciona. No es que no funciona, sino hay dos posibilidades que puede haber pasado. Estáis agobiados y no dejáis pasar la respuesta. Porque estáis todo el tiempo pensando, estoy agobiado, que no lo consigo. Así no funciona. Confianza. Lo segundo es que habéis condicionado a vuestro doble cuántico con la pregunta. Y esto, por ejemplo, puede pasar cuando tenéis esas dos ofertas de trabajo, por ejemplo, y estáis preguntando, tráeme la respuesta, ¿cuál de esas ofertas es la indicada para mí? Y si hay una tercera oferta que es mejor para vosotros y la indicada, ¿qué os va a contestar el doble cuántico? No os puede contestar, porque vuestra pregunta es, dime respuesta 1 o respuesta 2. Así, respuesta 3 no os puede llegar. Por eso, mejor preguntar, dime si una de estas ofertas es la correcta. Y si es así, dame la información de la mejor oferta. Y si no es ninguna oferta de esto, dame una señal si tengo que seguir buscando. Algo de este estilo, ya vais a encontrar vuestra manera. Bueno, no os voy a enrollar más. Esto es todo lo que tenéis que tener en cuenta. Es fácil, lo único importante es por la noche hablar con vuestro corazón o vuestro doble cuántico o vuestro yo superior. Así tened esto en cuenta. Javier Garnier lo llamó doble cuántico, pero da totalmente igual cómo lo vais a llamar. Lo más importante es desconectaros del mundo exterior y hablar con vuestro interior. Si habláis a vuestro corazón, a este doble cuántico, a Dios, a los santos, a lo que sea, vais a conseguir totalmente lo mismo. Solo la física cuántica lo explica de una manera más práctica. Con este vídeo quiero que sepáis que nunca estáis solos con vuestras dudas. Siempre tenéis a vuestro segundo yo o algo que está por allí que podéis preguntar toda la información. Tenemos acceso a toda la información. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like y compártelo en vuestras redes sociales para que vuestros amigos lo vean también. Además, suscribiros a mi canal, activad la campanilla de notificaciones y seguidme en mis redes sociales para no perder ningún vídeo. Os dejo todos los enlaces abajo en la cajita de información. Y por último, os deseo un día excelente, os mando un beso a todos. Hasta la próxima y no olvidéis ser muy felices.